Hello, well, hello, I'm going to share with you today's presentation. So let's start with this. Okay, we're going to talk about sentence. The sentence is a very important part in English, and a sentence can be known as well as statement. So, sentences and a statement is the same. Entonces, sentences o statement cuando vemos significa lo mismo. Sentence is a phrase or an expression that has sense itself. And it has three parts. The first part, it has a subject. The second part, it has a verb. And the third part, it's the complement. So subject plus verb plus complement is a sentence. In the first part, in the subject, we usually use common nouns. They can name generic people or places or things or ideas. And there are here, we have some examples like author or city or planet or language. And also in Spanish, common nouns can be, for example, hospital or restaurant, sí, hospital, restaurante, colegio, aves, or even professions, occupations, for example, policía, el administrador, etc., etc. Those are common nouns, okay? But also we can use proper nouns. Proper nouns in English must be written with capital letters. Entonces los nombres propios se utilizan lo mismo que en inglés y ellos se escriben con la primera letra, the first letter with capital letters. For example, an author can be a common noun, but the name of an author is a proper noun. Entonces el proper noun es el nombre ya de las personas, el que se le ha asignado a personas o a lugares o a cosas. We have some examples like Leo Tolstoy, Paris, Neptune, Spanish, ¿sí? Entonces son unos ejemplos que podemos encontrar como nombres propios. Our own names, nuestros nombres propios, for example, Jenny, Martín, the name of a pet, Fito, Toby, and so on. The name of schools, for example, Carlos Albano Holguín, all of them are proper nouns. But in the first place, also we can use personal pronouns. We have here, they are I, she, we, you, they, it. Entonces también podemos utilizar personal pronouns. Entonces vamos a mirar los personal pronouns here. I have a picture for every single personal pronoun, just to like expand our ideas about the personal pronouns. They can be I. Remember that I means the first singular person, I. Entonces yo soy la primera persona del singular. You, when I sharing or I have like a conversation or a dialogue with another person, the other person is you. Entonces la segunda persona del singular, una solo, cuando yo sostengo una conversación con alguien, ese es you. The third singular person, entonces las terceras personas o la tercera persona del singular vienen a ser estos tres que están aquí. Let me show you a little bit more. So, those are the third singular person, okay? So, in this case, he means a man or a boy or a baby boy, it doesn't matter the age, but the most important is just one. Entonces está mencionando solo a un hombre, ¿sí? He means él. ¿Él quién? Un hombre. She means ella, that's why they come in, you know. And it means
an object, or it can be an animal, or it can be a concept, ¿sí? Entonces, it representa o muestra, es el personal pronoun de un animal o de un concepto, de una idea. But I want you to remember that all of them means just one. Entonces recuerden que esto siempre es singular, ¿sí? Cuando yo hablo o de él, o de ella, o de eso. They are the third singular person. Entonces son las terceras personas del singular. Then we move on. We are the first plural person, entonces la tercera persona, la primera persona del plural, entonces we, nosotros, yo ya estoy allí. We is the second plural person. Y if you notice, the spelling is exactly the same, you and you, but one is singular and the second one is plural, ¿sí? Entonces, en uno, mientras nosotros en español podemos decir para el singular tú o usted, para el plural es ustedes. And finally, the last one is they. It means ellos or ellas. It can be people, it can be just boys or just girls, or a mix of both genders, or also they can refer animals or objects, but in plural, ¿sí? Entonces, este they puede ser ellos o ellas y puede hacer referencia a personas, no importa el género, y también hace referencia a animales o a un grupo de objetos que yo desee mencionar. So let's come back here. So, in short, subject can be a common noun, or it can be a proper noun, or it can be a personal pronoun. They can be short or they can be long. Entonces, el sujeto es esa primera parte de la oración que puede ser un nombre propio, que puede ser un nombre común. Recuerden que los nombres propios siempre inician con mayúscula. El nombre común es más general, ellos no están en mayúscula. O también el sujeto puede ser un pronombre personal, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir en una oración, él es mi papá. Entonces estoy utilizando un personal pronoun, he. Él es mi papá, en esta oración. O puedo decir, Carlos es mi papá. So I'm using a proper noun. Estoy utilizando un nombre propio. Carlos es mi papá. O puedo decir, the journalist is my dad. Entonces, el periodista is a common noun. Es mi papá, okay? So just to keep in mind this information, so remember sentence has three parts and the first part is subject. Entonces ya hablamos un poco sobre la primera parte de la oración. The second part refers to a verb. So, a verb in Spanish can be easily recognized because they end in R, er, or ir in Spanish. For example, caminar, comer, sonreír, pensar, pintar, descansar, estudiar, escuchar, mirar, responder, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas acciones o verbos en inglés cuando no los conjugamos, los reconocemos porque terminan en ar, en er o en ir. In English, there are two kinds of verbs. Entonces, hay dos clases de verbos en inglés. They are regular verbs or irregular verbs. Entonces, en inglés tenemos ¿cuántas clases de verbos? Muy bien, dos clases de verbos, los regulares y los irregulares. Los regulares generalmente yo los conozco porque en el pasado o en algunos tiempos estos verbos terminan con ed. Here we have an example. Walk means caminar, ¿sí? But walked with ed at the end is caminó. So I easily can write I'm going to give you an example. I walk, en presente yo camino. En pasado, I walked, ¿sí? Yo caminé. Puedo decir, Martín walks, or Martín walked. Entonces, este
ed al final, ed, ¿sí? Quiere decir caminar. ¿Listo? Caminar en pasado quiere decir caminó, perdón. Caminó, ¿sí? Entonces, los regular verbs ends adding ed at the end of the verb, of course. Entonces, se les agrega ed al final del verbo, así reconozco los verbos regulares. But the irregular verbs are organized. Frequently, they are organized in a list. You can find them in a very list, in a very big list. You can find it on internet or whatever you want. Even some dictionaries, there are some printed dictionaries have a list of irregular verbs. I have here an example of irregular verbs. Ellos se llaman irregulares, y estos verbos, porque cuando yo los quiero escribir o hablar, ¿sí? En pasado o en otro tipo de tiempos perfectos, entonces el verbo debo modificarlo de alguna manera. For example, be, en pasado es was, were, en past participle been, ¿sí? ¿Qué significa be? Pues es el famoso verbo ser o estar, el verbo to be. Begin, en pasado es began, pero en los tiempos presentes o la forma del past participle means empezar, comenzar, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, I begin the homework. Yo comienzo en presente. I begin the homework, yo comienzo la tarea. I began the homework, yo terminé la tarea, ¿sí? Y eso es para un tiempo que vamos a ver más adelante. Entonces, los irregulares me los van a presentar, por lo general los voy a encontrar en una lista, se pueden encontrar en internet, en diccionarios, whatever you want, y siempre están en estas tres formas. Entonces, sí, la idea es que se familiaricen con estos verbos, que se vayan aprendiéndolos: begin, began, begun, break, broke, broken, bring, brought, brought, build, built, built, buy, bought, bought, and so on. Entonces, la idea es que sí se los aprendan, porque sí o sí los van a necesitar, no solamente para el examen del ICFES, sino que ustedes los van a ver o en canciones, o en la ropa que compran, o en las páginas de internet que visitan, ¿sí? O en las instrucciones de cualquier dispositivo electrodoméstico que compren. Hoy en día el inglés está en cualquier parte. Y los verbos hacen parte de todas las oraciones, según les muestro aquí. Entonces recuerden, hay dos clases de verbos, los regulares, los irregulares. Los irregulares por lo general los voy a encontrar en una lista de verbos. Y el ejemplo que veíamos en la página anterior, begin, began. Okay? So, one important thing is that you can recognize this structure in this order. Subject, verb plus complement. What is complement? What does complement mean? Well, in the complement part, or in the last part of the sentence, you can write like the rest of information, and it can be optional. Entonces, el complemento le podemos decir como el resto de la oración, o lo que ayuda a complementar la idea de mi oración, ¿sí? En inglés siempre, siempre, si usted va a escribir o va a hablar en inglés, el orden de una oración es este: sujeto, verbo, complemento. Ay, pero es que esa teacher está muy cansona, ¿y para qué nos dice eso? Resulta que en español nosotros somos tan como flexibles en tantos aspectos, que nosotros no tenemos problema, podemos entender una oración si va primero uno, después el otro y después el otro, ¿sí? Recuerden que una oración es una frase con sentido, ¿sí? Yo no puedo decir en el parque. ¿Y qué me está diciendo con eso? Nada, eso no es una oración. Entonces tiene que ser una frase que involucre mínimo estos tres aspectos, ¿sí? Esta es como la forma más básica de una oración. Entonces, en español yo puedo decir, juegan en el parque los niños, o puedo decir, perdón, juegan en el parque los niños, o puedo decir, en el parque juegan los niños, o puedo decir, los niños juegan en el parque.
los niños en el parque juegan, ¿sí ven? Entonces, ¿cómo puedo jugar de una u otra manera en español y siempre voy a darme a entender? Pero en inglés es un idioma más sencillo porque es simplemente tengo una forma que es subject, verb plus complement. Entonces, ese es el orden de una oración y espero que quede claro, ¿ok? So let's move on to the list a little bit more. Entonces, en la lista de aproximadamente, bueno, he visto que aproximadamente pueden haber 200 verbs, irregular verbs, entonces que pueden haber como alrededor de 200 verbos en la lista, ¿sí? Pero pues obviamente uno empieza a reconocer y a familiarizarse pues con los más recurrentes que podemos encontrar en un discurso, ¿sí? Hay algunos verbos que rara vez utilizamos, pues simplemente buscamos o consultamos una lista con los verbos más utilizados, ¿ok? De la lista de irregular verbs. De toda esta lista enorme, solamente hay uno que yo lo llamaría superhero verb. Entonces yo lo podría llamar como el verbo superhéroe. Why? Why? Because, you know, a hero always has powers. It can do things by himself. He doesn't need any help. Entonces un superhéroe no necesita ayuda, él hace las cosas por sí mismo, tiene superpoderes y por eso lo llamo de esta manera, porque hay uno de toda esta lista que no necesita de un auxiliar. Entonces, de pronto algunos ya han escuchado qué significa, qué es un auxiliar, pero entonces pues vamos como a recordarlo. Entonces, este es el único verbo que no necesita esta palabra que lo va a ayudar, por eso se llama auxiliar. Entonces, ¿saben de qué verbo se trata? Entonces, espero que estén pensando y buscando en sus cabezas. Yo lo conozco. Entonces, taratatán, ese verbo es be, el famoso verbo to be. Entonces, este verbo to be, recuerden que significa ser o estar, y es el único verbo que no necesita auxiliares para conjugarse. Entonces, ténganlo siempre en cuenta. Vamos a hablar, hoy vamos a empezar a hablar del resto de verbos, cómo vamos a trabajar con el resto de verbos, cómo se puede hacer, y más adelante vamos a hablar entonces de este superhero verb, ¿ok? So let's move on to the next part. So let's start talking about present simple tense. Entonces vamos a empezar a hablar de este tiempo presente. Recuerden que los tiempos es igual que en español. Tenemos el tiempo pasado, el tiempo presente, el futuro y unas formas de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con este present simple tense. If you ask me, I consider that present simple tense is one of the most difficult tenses in English. Why, teacher? Why it is difficult? Wait, okay, because it has different, or it involves different information, or it has different spelling rules that we must keep in mind when using it. Entonces, él tiene como muchas reglas, tiene una cierta información que debemos ser conscientes de ella cuando vamos a usar este tiempo. Pari. If you do it, you will have succeed. Entonces, si ustedes tienen en cuenta la información, lo que vamos a ver hoy como repaso, porque yo sé que ustedes han indagado sobre este tiempo, entonces, pues simplemente van a tener éxito y el resto de tiempos va a ser, como dicen, pan comido, ¿ok? So, those are some examples written in this tense. Entonces, son algunos ejemplos escritos en presente simple. And they keep the sentence order, the one that we previously discussed. Entonces, si ustedes se fijan, cada una de estas oraciones tiene el orden, ¿sí?, de la sentence que discutimos previamente. Entonces, tienen un sujeto, tienen un sujeto, todas tienen un sujeto. En este caso siempre vamos a hablar de I, porque estamos tratando de ver es como una rutina de alguien, ¿sí? La rutina de este señor, esta persona. We have verb. Ok, entonces todas tienen
un sujeto, todas tienen un verbo, and all of them has the complement. ¿Listo? Entonces todas tienen un complemento o el resto de la oración. In the first part, I get up. Quiero que piensen qué significa I get up, que puede ser que lo traigan a su cabeza. Recuerden que es presente, ¿sí? Entonces, y hace parte de la rutina, pues es yo me levanto. I get up quiere decir eso. I take a shower easily. You can see the picture. Yo me baño, yo tomo un baño. I get dressed. Look at what he's doing at this moment. He's wearing, or he is like, yeah, wearing a tie, organizing his tie. So he's getting dressed. Él se viste. I have, en este caso es yo me visto because it has I. I have breakfast. Entonces yo desayuno. Este desayunar, si ustedes se fijan, siempre no tiene solo breakfast, que significa desayuno, pero tiene el verbo. ¿Por qué? Porque toda oración debe tener un verbo. Y para decir desayunar, entonces, I have breakfast. Este que está aquí, este es almuerzo, lunch, almuerzo, y dinner, no es dinero como de pronto podríamos pensar, este significa cena. Entonces tenemos cena, almuerzo, desayuno. I have breakfast, yo desayuno. I have lunch, yo almuerzo. I have dinner, yo ceno. ¿Listo? Tenemos I go to work, entonces verb, el verbo. Yo voy a trabajar. I start, el verbo, entonces comienzo a trabajar a esta hora. I finish work, entonces termino mi trabajo. I arrived home, llego a casa, yo llego a casa. I have dinner, que ya sabemos bien qué significa. I watch TV, yo veo televisión. I go to bed, yo me acuesto. Entonces, esto es una pequeña muestra de cómo podemos utilizar el presente simple para hablar de lo que hacemos diariamente para cosas reales que siempre son verdaderas. ¿Sí? Mañana yo me despierto y esta rutina va a ser parte de mi presente mañana también, fue parte de mi presente ayer, por eso se llama presente simple, siempre es como una realidad. Por eso para hablar de mi rutina puedo utilizar este tiempo y el orden que vimos inicialmente. So I hope that you are with me. If you have questions, you can ask me at the end of this video. Entonces, si tienen alguna pregunta, si tienen dudas, espero que hayan tomado apuntes y pues al final podamos como resolverlas, ¿ok? So let's move on to this video. In this video, we're going to see how the present simple tense is used. So take notes if it is necessary. Use your notebook or use your cell phone to take some screenshots to keep some relevant information that if you find it in the video, okay? So let's go to that video. Today we are reviewing the simple present tense. First, what is the simple present used for? Well, there are 4 basic reasons to use the simple present. Number 1, we use the simple present to talk about routines and daily habits. For example, she checks her email every morning. I feed my cat every day. Number 2, we also use the simple present to talk about permanent situations, situations that are not likely to change anytime soon. For example, Sarah and Ahmed are married. I work at Safeway. Number 3, we can also use the simple present to talk about general facts and opinions. For example, water boils at 100 degrees Celsius and Edmonton is cold in the winter. Most simple present sentences are true at all times. These examples are from previous slides. They were true last year, today, next week, and should continue to be true in the future. And the 4th reason, we also use the simple present to talk about a series of events, demonstrations, or when giving sports newscasts.
For example, he throws the ball at the net. She flies to Vancouver, then to Mexico. Here. Okay, so until this part, they can explain us like the uses or when we can use the present simple tense. Entonces ella nos decía cuándo nosotros podemos utilizar el tiempo presente simple. Entonces hablaba que para la rutina, que para situaciones permanentes, como, for example, I work at Carlos Albano Holguín School, ¿sí? Entonces yo trabajo allí, no es algo que esté cambiando todos los días, sino es algo que permanece en el tiempo, ¿sí? Pues, por muchos años, por bastante tiempo, por hechos generales o por situaciones que son reales. Okay, so let's check this information. Remember, it was the one that we checked together at the beginning of this presentation. I is the first person singular, you, the second person singular, he, she, and it, remember, they are the third person singular, we, first person plural, and they, third person plural. So listen again. Some important grammar to remember for the next slides. When we talk about I, we call it first person singular. You is second person singular. He, she, or it is third person singular. We talk about the third person singular, so pay attention. If we look at the sentence, I work today, pay attention to the verb work when you change the person. I work, you work, he works. Notice that the verb changes when you use the third person singular. We add an S to the ending of the verb. Entonces, en esta parte algo importante es que cuando nosotros ya empezamos a conjugar alguno de los verbos que hacen parte de la lista que vimos, en este caso eligieron trabajar, I work today, yo trabajo hoy, cuando lo conjugamos con las distintas personas de las personal pronouns, in this case, en este caso tomaron personal pronouns, y cada vez que yo escribo una oración con alguna de las terceras personas del singular, entonces hay una pequeña alteración en el verbo. En este caso se va a agregar S, ¿sí?, a los verbos. Entonces dice, el verbo cambia cuando nosotros utilizamos alguna de las terceras personas del singular. Entonces debo agregar una S al final del verbo en este caso. Now, let's look at some spelling rules for the S-ending verbs. For irregular verbs, we simply add S to the base form of the verb. Sit, sits, eat, eats, run, runs. Entonces, nos van a mostrar como unas reglas de cómo escribir de esta ortografía para los finales de los verbos cuando hablamos en la oración de alguna de las terceras personas del singular. Entonces dice que vamos a agregar S al base form verb, entonces es al verbo como aparece en la primera columna de esa lista que vimos, recuerden, begin, by, etcétera, etcétera. Entonces a esa primera forma del verbo aparecería este sit, sentarse, eat, comer, run, correr. Entonces le vamos a agregar ¿qué? Simplemente una S al final del verbo cuando hablamos de alguna de las terceras formas. Remember that for pronunciation purposes, make sure that we can hear the S endings. They are not silent. For verbs ending in Y, change the Y to I and add ES. For example, fly, flies, apply, applies, try, tries. Ok, la segunda regla, ¿sí?, esta que nos explican acá, entonces dice que es cuando los verbos terminan en Y o en Y. Remember that the pronunciation in English is Y. Entonces, cuando los verbos terminan en Y, en la Y que nosotros conocemos, entonces se va a cambiar esa Y por una I, entonces vamos a cambiar por la Y o la Y por una I latina y vamos a agregar S y nos muestran unos ejemplos. Fly, flies, apply, applies, try, fíjense que cambia la Y por la I latina y le agregan S. Entonces, esta regla, la regla número 2, la vamos a utilizar si antes de esta Y aparece una consonante. Entonces,
Acá tenemos una Y y tenemos consonant, que es la L. Y, tenemos otra consonant que es la L. Nuevamente tenemos una consonant que es R. Entonces, antes de estas hay consonante. Por eso podemos aplicar esta regla. Pero, teacher, ¿qué pasa si antes de esa Y no tenemos una consonante, sino una vowel, una vocal? Entonces, no vamos a hacer esta regla, sino simplemente vamos a agregar S. ¿Como qué verbo? Por ejemplo, play. Play. Entonces, recuerden que play es P-L-A-Y o Y. Entonces, como antes hay una vowel, simplemente vamos a agregar S. Es decir, voy a omitir esa regla si antes de la Y hay vocal, ¿sí? De lo contrario, pues hacemos este ejercicio. For verbs ending in SZ, CH, SH, X, or O, we add ES to the base form of the verb. Examples are press, presses, fix, fixes, watch, watches. Entonces, dice que cuando en la parte final, ¿sí? La última parte del verbo termina en S o es Z o es CH o SH o X o es O, entonces lo que vamos a agregar es S. No vamos a borrar ni eliminar nada de esa parte final del verbo, sino que simplemente agregamos S. Some examples, press, presses, terminaba en S, le agrego S. Fix, fixes, le agrego S. Watch, terminaba en CH, le agrego S. Watches. ¿Listo? En el primer ejemplo vimos I watch TV, yo veo televisión, pero si yo digo, por ejemplo, Camila watches TV, porque estoy hablando de una tercera persona del singular. Camila watches TV. Here are some examples of sentences showing the 3 different spelling rules. Martha sits at her computer in the lab. She flies to London next Saturday. He watches soccer on TV on the weekend. Okay, in these 3 cases, we are talking about third person singular, which is Marta, a proper noun, she, which is a personal pronoun, and he is another personal pronoun, but all of them are third singular person. So that's why we need to do something to modify a little bit the verb. Sit, we add S at the end of the verb. Fly, we change the Y by I and add the S at the end. Or watch, ends CH, and we add ES. Marta se sienta en su computador en el laboratorio. Ella vuela a Londres, o ella sí va a viajar a Londres el próximo sábado, o él mira televisión, fútbol, el fin de semana. ¿Ok? Next, how do we use negatives and questions with the simple present? For the sentence, I work today, we add do to make it a question. Do I work today? To make it a negative, we add do and the word not. I do not work today. Do is a helper verb, and we can use it to make questions and negative sentences. So here, do is called helper verb. Entonces es el que le ayuda al verbo, or auxiliary is the same. Entonces aquí ya empieza a aparecer el auxiliar cuando yo voy a construir una pregunta o voy a negar algo. Entonces la forma afirmativa ya la conocemos. Y cuando yo voy a realizar mi pregunta tenemos la misma construcción afirmativa, pero antes, al comienzo, vamos a agregar el auxiliar do y voy a cerrar con signo de interrogación y así construyo de fácil una pregunta. Y en la forma negativa, yo voy a utilizar el do que me ayuda a negar, por eso es auxiliar, pero para ayudarme a negar, él debe ir acompañado de not. Do not, ¿sí? You do not work. I do not work. You do not work, ¿sí? Entonces siempre el auxiliar me va a ayudar a crear una pregunta o me va a ayudar a negar en este caso. For sentences with the third person singular, we use does instead of do. The sentence, she works today, becomes, does she work today?
She does not work today. Entonces llegamos acá a la parte de las terceras personas del singular. Entonces tenemos she works with the s adding at the end of the verb. She works today. But when we want to build or we want to make a question, we need to add does instead of do. Entonces ya no vamos a utilizar el auxiliar do del resto de los personal pronouns, sino que para las terceras personas yo voy a utilizar es does, ¿sí? Does she work? Y fíjense lo que pasa acá con el verbo. Como ya aparece este auxiliar, este ya me está ayudando a construir una pregunta, entonces ya me deshago de la regla. Entonces ya el work no lleva ese ¿por qué? Porque aquí apareció el auxiliar. Does she work today? She does not work today. Entonces aquí nuevamente me deshago de la regla, ya omito la regla porque el auxiliar me acompaña a negar. Entonces, ¿qué hace el auxiliar además de ayudarme a negar y hacer una pregunta? Me ayuda a indicar que es una tercera persona en este caso. ¿Cuándo? Cuando aparece das. ¿Listo? Si yo quiero traducir esto al español, el auxiliar yo no tengo que traducirlo al español, ¿sí? Porque nosotros en nuestro idioma no utilizamos auxiliares, nosotros utilizamos la entonación. Ella trabaja hoy. Ella trabaja hoy. Se fijan que nosotros no utilizamos auxiliar, pero en inglés debemos utilizarlo. She does not work today. Ella no, el does acompañado de not, trabaja hoy. Here are some example sentences. Well, finally, here we have some examples where we can evidence how the affirmative structure, the question one or the interrogative one, and the negative structure are like with different people. So we have I study English, she studies English. Do I study English? Does she study English without any modification because we already have the auxiliary? And she does not study English. I do not study English. We play soccer on Tuesday. He plays, because it's the verb, he plays soccer on Tuesdays. And you can notice here that we didn't change I by Y by I because we have a vowel, ¿ok? Entonces nosotros como teníamos una vocal antes de esta Y, por eso no aplicamos la regla número 2, sino que simplemente colocamos S al verbo para terceras personas. He plays soccer on Tuesday. Do we play soccer on Tuesday? Does he play soccer on Tuesday? Without any rule, without any spelling rule, because we already have does. He does not play soccer on Tuesday. We do not play soccer on Tuesday. So, it's basically the same. Entonces, tenemos prácticamente lo mismo. Y regresamos finalmente para que veamos como este resumen de lo que acabamos de ver. Entonces, recuerden que estos son tips. Los auxiliares para el presente simple es do o does. Recuerden que para la forma interrogativa voy a iniciar la pregunta con do para I, you, they y we. Do I, do you, do they, do we. Y para las terceras personas voy a iniciar mi pregunta utilizando does. Does she, does he, does it, and the complement. With the negative structure, remember that we can use don't or doesn't as well. Entonces también podemos utilizar la contracción de do not, en este caso como don't, o la contracción para terceras personas, doesn't, que es does not. So, I do not or I don't, you do not or you don't, we do not or we don't, they do not or we don't. Y lo mismo aquí en este caso. Yo puedo decir she does not o puedo decir she doesn't,
¿sí? Puedo decir he does not o puedo decir he doesn't. It does not or he doesn't. Which is the difference here? La diferencia entre contracción, ¿sí? El auxiliar contraído en la forma negativa y sin la contracción es que esta es más formal, ¿sí? Y esta es menos formal. Entonces yo esta la puedo utilizar en conversaciones con mis amigos, en canciones aparecen mucho las contracciones porque es un contexto informal, pero si estoy escribiendo un artículo, si estoy en una entrevista, entonces ya es un contexto más elegante, más formal, entonces voy a utilizar el do not sin la contracción. ¿Ok? I think that's all. See you